Que Dios les bendiga, un abrazo en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado. Como siempre, Dios nos regala días bellos. Está con vida usted, es un día de bendición. ¿Ha tenido miedo usted alguna vez? Yo sí. Sin duda que el miedo parece ser la compañía de muchas personas, sobre todo en este tiempo. Pero el Señor nos invita hoy día a reflexionar en un relato bíblico precioso y nos dice, y nos invita, no tengas miedo. Así se llama la reflexión de hoy día. No tengas miedo. Fíjese usted que 365 veces en la Biblia se registra esta expresión. No temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Pero aquí hay un relato maravilloso en los registros de la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, verso 22 en adelante, dice así. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien sois y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que vean contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. El apóstol Pablo, teniendo su último periodo de ministerio en dirección a Roma, Dios le había dicho que era necesario que compadeciese delante del César. ¿Para qué? Para dar defensa de la fe. Pablo era prisionero a causa del Evangelio de Jesucristo. Había padecido tantas situaciones adversas, pero esta última que está viviendo antes de llegar a Roma tiene un propósito eterno. Cada vez que usted y yo pasemos tormentas en la vida, como hijos e hijas de Dios, siempre va a haber algo por lo cual Dios nos permite pasar esas tormentas. Es imposible que en la vida no hayan tormentas. Llámese por una enfermedad, llámese por una pérdida de un trabajo, por la pérdida de un ser querido, por aflicciones emocionales, sentimentales, tormentas. Y quisiéramos que esas tormentas pasaran pronto, quisiéramos que esas tormentas terminaran ya y que llegara el día, pudiéramos ver el cielo estrellado, pudiéramos ver, ¿no es cierto?, que hay tierra firme. Porque mientras estamos en las tormentas, estamos en medio de un mar que azota con las olas, que azota el viento, ¿verdad? Y pareciera que nos vamos a hundir y vamos a morir. Pues esta experiencia estaba teniendo el apóstol Pablo allí en el mar en dirección a Roma. Fíjense ustedes la diferencia entre Pablo y 276 hombres que estaban en esa embarcación en dirección a Roma. Todos ellos prisioneros por distintos delitos. Fíjese usted, entre ellos Pablo, qué delito había cometido, pero estaba allí porque amaba al Señor y testificaba de Él y le habían acusado injustamente. Fíjese usted que en medio de esa tormenta hay algo extraordinario que ocurre. Y esto usted y yo tenemos que saberlo. Lo enseña Jesús también allí a sus discípulos. Cuando están en medio de la tormenta, ¿verdad? Y ellos piensan que van a morir, que van a, ¿no es cierto?, a hundirse. Y Jesús está durmiendo allí en el cabezal de la embarcación. Y ellos le dicen, Jesús, no tienes cuidado de nosotros que vamos a morir. Y el Señor se levanta tranquilamente, reprende al mar y al viento y te hace grande bonanza. No solamente para esa embarcación donde estaba Jesús, sino para todas las demás que estaban alrededor. Cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, que camina conforme a sus propósitos, aunque haya la tormenta más tremenda, tú vas a poner paz en ese lugar. Fíjense que Pablo era el único cristiano dentro de esa embarcación, era el único hombre de Dios que estaba allí. Y dice que él y toda la gente que estaba allí ya habían perdido la esperanza de vida. Sin embargo, Pablo oraba a Dios, estaba en intimidad con Dios y tiene una visita durante la noche, qué tremendo, una visita del ángel de Dios que le dice, Pablo, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Dios le había dicho que él era necesario que compareciese ante el César, que tenía que ir a Roma. Y Dios no cambia de parecer como nosotros. Si Dios había declarado esa palabra sobre Pablo, iba a llegar a ese lugar, aunque se levantaran tiempos de tormenta y adversidad, aunque se levantaran los vientos, aunque la embarcación pareciera que se hundiera, pero Dios había dicho que Pablo tenía que llegar a Roma. Y fíjense ustedes, este Pablo, este hombre extraordinario,
Dios no le concede solamente la vida a él cuando el ángel le llega a visitar. Le dice, no tengas miedo, no vas a padecer tú, ni tampoco, porque Dios te ha concedido. ¿Por qué le dice concedido allí? Porque Pablo oraba por todos aquellos presos que estaban juntamente con él en esa embarcación en dirección a Roma. Y le dice, Dios te ha concedido la vida de esos hombres también. Querida persona, querido hermano, hermana, amiga y amiga que me estás escuchando, cuando nosotros creemos y confiamos en Dios, nuestras tormentas que se viven en nuestra vida, si nosotros dependemos de Dios, nuestra condición de fe y de esperanza y de creerle a Dios, a su palabra y a sus promesas, que aunque las tormentas se han levantado alrededor tuyo, pero Dios te ha declarado una palabra, te ha dicho que te hará contigo grandes cosas, lo va a cumplir. Y si tú le crees, tu paz, tu gozo, tu alegría, tu confianza en el Señor hará que aún los que no creen puedan tener paz. Que aún los que no creen puedan tener ánimo, que aún los que no creen alrededor tuyo podrán mirar y decir, este es un hombre y una mujer que le cree a Dios a pesar de lo que está viviendo. Fue así como él intercedió frente a Dios por todos aquellos, y Dios le dice a través del ángel, le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo en este barco. Pasaron situaciones terribles, querían matar a todos los presos, los guardias, ¿no es cierto?, los verdugos, por decirlo de alguna manera, cuando la nave atraca ¿no es cierto?, y queda allí encallada y se rompe, y iban a matarlos a todos. Pero allí Dios nuevamente interviene y salva la vida de Pablo y de todas aquellas personas. Fíjense, estuvieron 2 semanas en el mar, según el viento les llevara, porque la cantidad, ¿no es cierto?, de tormenta la fuerza de la tormenta había sido tan grande que ellos tuvieron que dejarse llevar. Dice el escrito también que los marineros y los presos decían, anhelaban que llegara el día. Cuando hay tormenta en nuestra vida, cuando hay estas situaciones adversas, ¿cómo queremos que llegue la mañana? Pareciera, ¿no es cierto?, que cuando amanece todo se va a terminar, vemos las cosas de otro ángulo, de otra mirada. Pero aquí eran 2 semanas y este hombre estaba confiando en este Dios maravilloso. Cuando Dios les dice a sus discípulos, allí en los registros de los evangelios, le dice, pasemos al otro lado, le dice a sus discípulos, luego de haber alimentado, ¿no es cierto?, a muchas personas, de haber hecho milagros, le dice a sus discípulos, adelántense ustedes, yo voy a orar y yo, ¿no es cierto?, posteriormente les alcanzo. Y Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Significa que había declarado una palabra que iban a ir al otro lado. Pero en medio de ese mar de Galilea se arma una tormenta que los discípulos decían ellos, nos vamos a hundir. Y Jesús empieza a caminar por sobre las aguas. Y le dice, cuando ellos lo ven, dice, no tengan miedo, soy yo. ¿Qué les había dicho Jesús? Vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Así que si tú estás viviendo tormentas en la vida, querida persona, si estás viviendo situaciones adversas en tu vida, si Dios te ha dicho que va a bendecirte, que va a completar en ti su propósito, no tengas miedo en medio de la tormenta. Las tormentas son para mirar el cielo, las tormentas son para ver la gloria de Dios. Como lo vio Pablo allí en la isla de Malta, donde finalmente encalla, ¿no es cierto?, la embarcación y donde se quedan por durante 3 meses. Allí hubieron milagros extraordinarios, allí ocurrieron hechos poderosos de la manifestación del poder de Dios. En el caso de los discípulos, allí cuando cruzan, ¿no es cierto?, junto a Jesús el mar de Galilea, al otro lado le estaba esperando un endemoniado, del cual salieron muchos demonios, y Jesús hizo grandes milagros. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos va a llevar de menos a más. Cuando yo le digo a mis hijos, siempre Dios te lleva de menos a más, hay algo más que te quiere mostrar, pero son necesarias a veces las tormentas para ver la gloria de Dios, el poder de Dios y tu confianza en el Señor. Dios las permite para ver cuánto tú confías en Él. También a veces Satanás las levanta para hacernos retroceder. Pero cuando tú confías en Dios, cuando tú le crees, no tengas miedo. El ángel del Señor le ha dicho a Pablo, te voy a dar la vida tuya y de todos los que están contigo. Si tú estás viviendo esas tormentas, confía en el Señor. No tengas miedo. Si Dios te ha dicho que lo hará, así se cumplirá en tu vida. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta tu palabra, por los relatos registrados en la palabra del Señor que nos hacen acrecentar nuestra fe. Cuando
leemos la historia de hombres como Pablo, leemos las historias de los discípulos, cuando tú, Señor amado, estabas en esas embarcaciones donde se levantaron grandes tormentas, pero con tu poder, tu gracia, reprendiste al viento, la tempestad acabó. Cuando Pablo, Dios amado, oraba por su vida y por la vida de aquellos que lo acompañaban, tú le concediste y le llevaste a cumplir el propósito a Roma de entregar el mensaje del Evangelio allí poderoso. ¿Cuántas almas no se convirtieron a causa de la fe de este hombre? Hoy, Señor amado, oramos para que en estas tormentas que estuvieron pasando, personas que me están escuchando en esta hora puedan ver la luz de Cristo, puedan sentir la paz, Señor, el sosiego, el ánimo y la fortaleza de parte tuya, para también, Dios, traer ánimo a los que los rodean. Padre, te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.